La historia comienza. El viaje hacia la antigua casa de mi padre duró apenas 2 horas, pero se sintió como un descenso a un mundo completamente distinto. Aunque solo era una sencilla casa de campo, emanaba un encanto inquietante que me llamaba. A menudo, durante las vacaciones escolares, montaba mi motocicleta por el campo, el viento, acariciando mi cabello, ansioso por disfrutar del cálido recibimiento de mis abuelos. Pero la última visita, en la primavera, antes de mi último año de preparatoria, estuvo marcada por un incidente que rompió para siempre mis lazos con ese lugar. Era el comienzo de las vacaciones de primavera, el cielo de un azul radiante, sin una sola nube que lo perturbara. El frío de principios de primavera se aferraba al aire, pero el corredor salpicado de sol que conducía al patio de la casa era un refugio cálido. Me recostaba allí, disfrutando del suave abrazo del sol, cuando un sonido rompió la quietud. Un extraño bo-bo-bo resonó en el aire. No era mecánico, sino escalofriantemente humano. Se elevaba y caía como el ritmo de las olas. Mi mirada se desvió hacia el muro del perímetro, donde un sombrero parecía flotar sobre él. No descansaba apoyado en la pared, sino que avanzaba lentamente hacia adelante. El sombrero coronaba una figura, una mujer vestida de blanco, su cabeza asomándose por encima del muro de 2 metros. Me quedé asombrado ante la visión. Su altura debía ser extraordinaria. Se movía con una gracia fluida hasta que se desvaneció de la vista, y con su partida, el extraño sonido se detuvo. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación. Una mujer altísima en tacones de plataforma, tal vez, o un hombre disfrazado. Mientras tomábamos té, les conté a mis abuelos sobre el encuentro extraño, bromeando sobre una mujer gigante o un hombre disfrazado de mujer. Sus reacciones fueron apagadas, apenas un simple "oh" de reconocimiento. Hasta que mencioné su altura imponente, el sombrero y ese escalofriante bo-bo-bo. Su reacción fue instantánea, un frenazo repentino, el horror marcado en sus rostros. Las preguntas del abuelo llegaron como ráfagas, su tono cargado de urgencia. ¿Cuándo la viste? ¿Dónde estaba? ¿Cuánto más alta que la pared? Respondí, sintiendo cómo la confusión crecía mientras él se dirigía al teléfono, su voz apenas un susurro ominoso. La abuela se sentó a mi lado, sus manos temblaban y sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. Cuando el abuelo regresó, sus palabras eran sombrías. ¿Te quedarás aquí esta noche? ¿No puedes volver a casa ahora? Revisé mi mente buscando algún error, alguna falta. Pero la mujer había venido a mí, sin ser llamada. El abuelo salió a buscar a alguien, mientras la abuela susurraba: «Has caído en las garras del 8 pies de alto». La 8 pies, un espectro de las leyendas locales, una mujer imponente, cuya presencia anunciaba la perdición. Su risa, un siniestro y bajo bobobó, anunciaba su llegada. Podía aparecer como una joven vestida de luto, una anciana en kimono o una mujer de mediana edad con ropa de trabajo. Siempre imponente, siempre con ese tocado y esa risa inquietante. Dicen que fue traída por viajeros hace mucho tiempo, atada por la deidad local, Giso, al pueblo. Sin embargo, aquellos que se atrevían a mirarla estaban condenados. En cuestión de días, la muerte los reclamaba. La última vez que ocurrió algo así fue hace más de 15 años, una tragedia que quedó grabada a fuego en la memoria colectiva del pueblo. El relato de la abuela parecía irreal, como un cuento de una época pasada. Pero cuando el abuelo regresó con una anciana, la seriedad se posó como un sudario. «Toma esto», dijo ella, apretando un talismán en mi mano, sus ojos serios y llenos de un oscuro presagio. Arriba,
Prepararon una habitación, sellándola con periódicos y amuletos, montones de sal en las esquinas. «No salgas de esta habitación hasta que amanezca», ordenó el abuelo. «No te llamaremos, no te hablaremos. Reza al Buda si algo llega a pasar». La gravedad en su voz no dejó espacio para la duda. Asentí, aferrándome al talismán, mi mente un torbellino de terror. Cuando cayó la noche, la ansiedad me devoraba lentamente. Intenté ver la televisión, pero las palabras se deslizaban inadvertidas. Envuelto en cobijas, temblaba. El miedo era una presencia palpable. El sueño me envolvió finalmente, solo para ser destrozado por un golpeteo en la ventana, suave, intencionado. El ritmo era inquietante, como si unos dedos rozaran el vidrio. Me susurré para tranquilizarme, es solo el viento. El televisor parpadeó, su resplandor era un frágil consuelo. Entonces la voz del abuelo se filtró a través de la puerta. «¿Estás bien? Puedes salir si tienes miedo». Me acerqué lentamente a la puerta. Su voz era familiar, pero había algo que no estaba bien. El recordatorio resonó: «Esta noche nadie vendrá por ti». La voz persistía, susurrante, incitante. Un escalofrío recorrió mi espalda al mirar la sal. Se había vuelto negra. Me lancé desesperado frente al Buda, aferrándome al talismán, un susurro de súplica escapando de mis labios. «Bo, bo, bo». El sonido regresó, acompañado de un golpeteo insistente en la ventana. Imaginé unos dedos largos que se extendían hasta el segundo piso, aunque sabía que era imposible. La noche se alargaba, una eternidad de terror. Sin embargo, el amanecer llegó, acariciando el mundo con su luz. El televisor retumbaba con las noticias matutinas. El reloj marcaba las 7:30. Los sonidos se habían desvanecido, dejando solo un silencio aterrador. Cuando abrí la puerta, la abuela y la anciana estaban ahí, el alivio reflejándose en sus rostros. Abajo, el padre esperaba, con la tensión grabada en sus facciones. El abuelo nos empujó hacia el coche que nos esperaba, rodeados de familiares. Condujimos lentamente, una procesión de vehículos, cada uno llevando una oración silenciosa. El talismán en mi mano estaba ennegrecido, su poder agotado. Al dejar el pueblo, el peso del encuentro seguía presente. La figura de 8 pies de alto había sido contenida, pero el recuerdo se aferraba a mí. Un recordatorio de lo delgada que es la línea entre lo mundano y lo sobrenatural. Incluso ahora, años después, una llamada de la abuela rompe la frágil paz. El santuario fue destruido. El camino ahora te lleva a casa. Me repito que solo es una superstición, pero el miedo persiste, una sombra al borde de mi visión. Si llego a escuchar ese escalofriante bo, bo, bo otra vez, temo que nunca podré escapar de su siniestra influencia. La historia termina. No olviden dar me gusta, compartir y suscribirse a Señor Macabro para más historias retorcidas que mantienen viva la oscuridad.